Decían que los humanos eran frágiles. Les creí hasta que una mujer de 1,65 me destrozó el pecho de un puñetazo. Mira, no voy a endulzarte la historia. Me llamo Tharks y solía ser alguien importante en la Estación 17, el centro de seguridad orbital que flota sobre el mundo colonial humano que llaman Nueva Terra. Solía ser, fíjate, en pasado. Porque lo que voy a contarte es la historia de cómo pasé de ser una respetada y temible ejecutora valquiria de 136 kilos a convertirme en el blanco de todas las bromas de la Fuerza de Seguridad Galáctica. Y sí, antes de que preguntes, tiene que ver con un humano, una mujer, nada menos. Alguien que apenas me llegaba al pecho y que probablemente pesaba menos que mi pierna izquierda. Pero me estoy adelantando, ¿no? Déjame retroceder. Te llevaré al lugar donde todo comenzó para que puedas comprender lo monumentalmente, catastróficamente estúpida que fui. Era un ciclo normal en la estación 17, el tipo de día en el que no pasa nada interesante, en el que revisas tu lista de tareas, bostezas durante otra patrulla y cuentas las horas que faltan para poder ir a la cubierta de recreación y quejarte de lo aburrido que es todo. Eso fue hasta que el comandante Vexus hizo el anuncio que lo cambió todo, o al menos lo cambió todo para mí. Atención a todo el personal de seguridad. Su voz retumbó a través del sistema de comunicación de la estación, y pude oír la mezcla de diversión e incredulidad en su tono. Hoy recibiremos nuevos reclutas, reclutas humanos. Sí, han oído bien. El Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, ha decidido que los humanos ya están preparados para unirse a nuestras filas. Recuerdo que me reí. De hecho, me reí a carcajadas. Krell, mi segundo al mando y probablemente el único ser de la galaxia más tonto que yo, golpeó con su enorme mano el panel de la pared y casi lo rompe. Humanos, dijo entre risas, con sus 4 ojos llorosos de alegría. Esas frágiles criaturas del mundo de la muerte, que se rompen los huesos si estornudan con demasiada fuerza. Esos humanos, los mismos, respondí, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Esto va a ser comedia de oro, amigo mío. Entretenimiento puro y sin filtros. Verás, habíamos oído historias sobre los humanos. Todos en la galaxia sabían que venían de la Tierra. Un planeta tan horriblemente peligroso que la mayoría de las especies no durarían ni una sola rotación en su superficie. Gravedad extrema, atmósfera venenosa, depredadores mortales, patrones climáticos catastróficos, todo el paquete de pesadilla. Pero aquí está la cuestión. Y aquí es donde cometí mi primer error. Todos asumimos que sobrevivir en un mundo mortal significaba que eran duros según sus estándares, no según los nuestros. Eran pequeños, de aspecto débil, blanditos. No tenían exoesqueletos como los cratanos, ni estructuras óseas reforzadas como nosotros, los belcreanos, ni capacidades regenerativas como los tesianos. Eran simplemente de color rosa suave o marrón o varios tonos intermedios, cubiertos de una piel fina que parecía que se rompería con solo mirarla mal. Así que cuando la nave de transporte atracó y la esclusa de aire se abrió con un silbido, yo ya estaba sonriendo. Krell estaba a mi lado, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho, listo para intimidar. Detrás de nosotros se habían reunido una docena de agentes de seguridad. Se había corrido la voz de que estábamos a punto de presenciar algo divertidísimo. Los primeros humanos que salieron eran exactamente lo que te esperaba. Nerviosos, con los ojos muy abiertos, claramente abrumados por el tamaño de la estación y por todos los que había en ella. Agarraron sus bolsas de viaje como si fueran mantas de seguridad y no dejaban de mirar a su alrededor como si esperaran que algo se los comiera. Era adorable, como ver a unos flurons bebés dar su primer vuelo y estrellarse inmediatamente contra una pared. Pero entonces ella salió. La teniente Kira Torres, aunque yo aún no sabía su nombre. Lo único que sabía era que era diferente a los demás. No era alta, tal vez un niño 65 según las medidas humanas, lo que la hacía cómicamente baja para los estándares de la estación. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño apretado,
unos ojos marrones penetrantes que escaneaban la bahía de atraque con la eficiencia de un ordenador táctico y una expresión que sugería que nada de lo que veía le impresionaba. Tampoco estaba nerviosa, ni siquiera un poco. Mientras los demás humanos se agrupaban y cuchicheaban entre ellos, ella se mantenía apartada, tranquila y serena, con una postura que irradiaba una confianza que me resultaba a la vez divertida e irritante. Llevaba el uniforme militar humano estándar, de color azul oscuro con insignias de rango en los hombros, y se comportaba como alguien que realmente creía que ese era su lugar. Oh, qué equivocado estaba en todo. Pero en ese momento, allí de pie con mi armadura belriana completa, sobresaliendo por lo menos 60 centímetros por encima de ella y pesando mucho más que ella, solo veía a otra recluta que necesitaba aprender cuál era su lugar en la jerarquía. La miré a los ojos y le dediqué mi sonrisa más intimidante, la que muestra todos mis dientes, la que ha hecho que innumerables reclutas reconsideren sus elecciones profesionales. Me miró durante exactamente 2 segundos. Su expresión era completamente neutra. Luego apartó la mirada como si yo ni siquiera mereciera su atención. Esa debería haber sido mi segunda señal de advertencia. Pero yo era demasiado arrogante, demasiado seguro de mi propia superioridad como para reconocer el peligro cuando lo tenía delante de mis narices. O más bien cuando yo lo miraba desde arriba, porque, de nuevo, ella era muy bajita. Esto va a ser divertido, le susurré a Krell, mientras veía cómo llevaban a los humanos a la sala de reuniones para la orientación. Rel se rió, un sonido como el de piedras chocando en una hormigonera. ¿Crees que alguno aguantará una semana? Ni lo sueñes, respondí, ya planeando todas las formas creativas en las que podría hacer que su periodo de entrenamiento fuera absolutamente miserable. Ni una sola posibilidad. Si pudiera volver atrás en el tiempo y darle un puñetazo en la cara a mi yo del pasado por decir eso, lo haría con fuerza y repetidamente, con extremo prejuicio. Pero no puedo. Así que, en su lugar, estoy aquí contándoles esta historia, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien más aprenda de mi colosal error y evite el mismo destino. Alerta de spoiler, probablemente no lo harán. Las instalaciones de entrenamiento de la Estación 17 estaban diseñadas para quebrar a los reclutas. Y lo digo literalmente, no metafóricamente. Teníamos cámaras de gravedad que podían simular cualquier cosa, desde gravedad cero hasta el triple de la gravedad estándar, pistas de obstáculos que harían llorar a un guerrero cratano y arenas de combate donde enviábamos regularmente a los reclutas a casa con huesos rotos y egos destrozados. En mi opinión, completamente imparcial, era el lugar perfecto para ver a los humanos fracasar estrepitosamente. La orientación había terminado hacía una hora, y ahora todos los nuevos reclutas, incluidos los humanos, estaban reunidos en la sala de entrenamiento principal. El techo se elevaba unos 15 metros, bordeado de plataformas de observación desde donde los oficiales fuera de servicio podían ver el espectáculo, y, oh, la noticia se había extendido rápidamente. Las plataformas estaban repletas de espectadores, todos ansiosos por ver de qué eran capaces los frágiles habitantes del mundo de la muerte. Yo estaba de pie al frente de la sala con Krell y otros 3 oficiales de entrenamiento. Bourne, un Tician enorme con escamas como placas de blindaje. Kira, un hexodano de 6 extremidades que podía moverse más rápido de lo que la mayoría de las especies podían pensar. En Relix, un Ethereum flotante que se comunicaba a través de pulsos de luz y tenía un sentido del humor más oscuro que un agujero negro. Muy bien, reclutas, anuncié, con mi voz resonando en toda la sala. Bienvenidos al entrenamiento real. Aquí es donde separamos a los que pertenecen a la seguridad galáctica de los que probablemente deberían volver al cómodo trabajo administrativo que dejaron atrás. Se oyeron algunas risas nerviosas entre los reclutas no humanos. Los humanos se quedaron allí en silencio, y eso me molestó más de lo que debería. Comenzaremos con una evaluación física básica. Continué, paseándome delante del grupo como un depredador que evalúa a su presa. Prueba de fuerza, prueba de resistencia, tiempo de reacción, fundamentos de combate. Nada demasiado complicado.
A menos que tengáis la complexión de un humano, en cuyo caso, bueno, buena suerte. Eso provocó las risas de todos excepto de los humanos y de Kira Torres, que estaba de pie en la primera fila, con los brazos cruzados, mirándome con esos agudos ojos marrones como si estuviera analizando todo lo que decía y encontrándolo deficiente. Krell dio un paso adelante sosteniendo una pesa de entrenamiento estándar. Era una barra de 22 kilogramos, nada del otro mundo, solo la base que utilizábamos para los calentamientos. A ver si alguno de vosotros es capaz de levantarla, dijo con una amplia sonrisa. Se la lanzó a un recluta crazano, que la atrapó fácilmente con una mano, y luego a un tesiano. El resultado fue el mismo. Entonces, como Krella era tan sutil como el impacto de un meteorito, se la lanzó directamente al grupo de humanos. Un humano más alto que Kira, pero aún así bajo para nuestros estándares, la atrapó con ambas manos y casi tropieza hacia atrás por el impulso. Se estabilizó, levantó la barra por encima de la cabeza con un esfuerzo visible y la dejó con cuidado. Las cubiertas de observación estallaron en carcajadas. «Oh, oh no», jadeó Vaughn, con las escamas ondulando de diversión. «¿Habéis visto eso?» Casi se cae con una barra de calentamiento. «Quizás deberíamos darles versiones de juguete», intervino Kira, con voz aguda y burlona, pequeñas barras de plástico que puedan fingir levantar. Debería haberlo detenido ahí. Un buen oficial de entrenamiento sabe cuándo las bromas se convierten en acoso. Pero no lo detuve porque no era un buen oficial de entrenamiento. Era un idiota arrogante que se creía muy gracioso. ¿Sabéis qué?, dije, acercándome directamente al grupo de humanos hasta quedar justo delante de Kira. Quizás deberíamos ajustar el programa de entrenamiento. Ya sabes, hacerlo más apropiado para vuestras limitadas capacidades. Podríamos hacer algunos estiramientos ligeros, quizá un paseo suave por la estación, posiblemente algunos ejercicios de respiración. Algunos humanos bajaron la mirada, avergonzados. Otros me miraron con ira, pero no dijeron nada. Kira se limitó a mirarme fijamente, completamente indiferente. Y eso me irritó más que cualquier otra cosa ese día. ¿Algo gracioso, recluta?, le pregunté, inclinándome para acercar mi cara a la suya, tratando de intimidarla con mi tamaño. «No, señor», respondió con voz tranquila y serena. Solo me preguntaba cuándo comenzaría el entrenamiento real. Vaya, tenía valor. Tenía que reconocerle ese valor suicida fuera de lugar, pero valor al fin y al cabo. Krell se rió detrás de mí. Un sonido como un trueno. Me gusta esta. Tiene espíritu, un espíritu diminuto, frágil y quebradizo. Pero espíritu, ¿crees que podrás soportar el entrenamiento real? Le pregunté a Kira, enderezándome hasta alcanzar mi máxima altura, asegurándome de que tuviera que estirar el cuello para mantener el contacto visual. ¿Crees que perteneces aquí, con los guerreros de verdad? Estoy aquí, ¿no?, respondió. Y había algo en su tono, algo que debería haberme alertado, pero estaba demasiado ocupado ofendiéndome por su audacia como para darme cuenta. Estar aquí y pertenecer aquí son dos cosas diferentes. Teniente Torres, dije, enfatizando su rango con el sarcasmo justo para dejarlo claro. No creía que se lo hubiera ganado. La mayoría de los humanos abandonan en la primera semana. Los que no lo hacen suelen acabar en la enfermería con fracturas por estrés o algo peor. Entonces supongo que yo seré la excepción, dijo simplemente. Las cubiertas de observación se quedaron en silencio. Incluso Krell dejó de reírse, porque aquello no era bravuconería nerviosa ni confianza desesperada. Era simplemente una constatación de un hecho, expresada con la misma certeza despreocupada con la que alguien describiría el tiempo. Y eso me enfureció. ¿Sabes qué?, dije, bajando la voz hasta convertirla en un peligroso gruñido. Creo que necesitas una demostración, una pequeña dosis de realidad sobre el lugar que ocupan realmente los humanos en la jerarquía galáctica, dijo Firstborn detrás de mí. Y había una nota de advertencia en su voz. Quizás deberíamos pasar a los ejercicios reales. Pero Krell, el bendito y estúpido Krell, me dio una palmada en el hombro con tanta fuerza que habría hecho tambalear a un ser inferior. No, no, déjale hacerlo.
Esto va a ser educativo para todos. Briggs emitió un patrón de luz que yo había aprendido a interpretar como una risa. Di un paso atrás y señalé el ring de combate en el centro de la sala. Hagamos una pequeña demostración, ¿les parece? Tú y yo, ahora mismo. Incluso te dejaré dar el primer golpe. Sin defensa. Solo para mostrarles a todos la diferencia entre un soldado de verdad y, bueno, lo que sea que se supone que eres. La sala de entrenamiento quedó completamente en silencio. Todos los reclutas, humanos y no humanos por igual, me miraron como si acabara de anunciar que iba a luchar contra la gravedad misma. Kira me miró durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego miró el ring de combate y volvió a mirarme, y juraría que vi cómo se le temblaba la comisura de los labios. No era exactamente una sonrisa, pero casi. ¿Está seguro, señor?, preguntó. Y había algo en su voz, algo que debería haber reconocido como preocupación. ¿Por mí? En realidad estaba tratando de advertirme, pero yo estaba demasiado sumido en mi propia arrogancia como para darme cuenta. Oh, estoy completamente seguro, respondí, sonriendo como un tonto. Vamos, teniente, muéstrenos de qué están hechos los humanos. Denme su mejor golpe. Suspiró. De hecho, suspiró como si yo fuera un niño pidiendo tocar una estufa caliente después de que le hubieran dicho que no lo hiciera. Muy bien entonces, dijo en voz baja, comenzando a caminar hacia el ring de combate. No digas que no te lo advertí, dijo Krill, que ya se estaba riendo, y las cubiertas de observación bullían de emoción. Y yo, Tharks el poderoso, Tharks el invicto, Tharks el colosal, la seguí al ring, completamente convencido de que estaba a punto de darle una importante lección de humildad. Resultó que tenía razón en que alguien aprendería una lección ese día, solo que había confundido por completo al alumno y al maestro. El ring de combate era una plataforma elevada de unos 9 metros de diámetro, con un suelo amortiguador diseñado para amortiguar las caídas. No es que pensara que lo fuera a necesitar, claro está. La única persona que iba a caer era la humana de un obsidian que caminaba tranquilamente a mi lado como si se dirigiera a una sesión de entrenamiento informal y no a hacer el ridículo delante de toda la estación. La multitud en las cubiertas de observación se había triplicado. Al parecer, alguien había retransmitido esto por la red de la estación, porque ahora los oficiales de todos los departamentos se agolpaban para verlo. Podía ver a técnicos, personal médico e incluso a algunos miembros de la tripulación de mando en los niveles superiores, todos mirando con expresiones que iban desde la diversión hasta la alegría absoluta. Growl se colocó en el borde del ring, ya contando créditos en su cabeza. Me di cuenta de que Bourne negaba lentamente con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Krella tenía las 6 extremidades cruzadas y Ten se retorcía de expectación. Incluso Burlex pulsaba más rápido de lo normal, sus patrones de luz prácticamente vibraban de emoción. Me coloqué en el centro del ring y abrí los brazos, presentándome como el blanco perfecto. Y, déjame decirte, era un blanco impresionante. Aunque los Creans no somos seres pequeños, evolucionamos en un mundo de alta gravedad donde todo quería matarnos. Así que la naturaleza nos dotó de una estructura ósea densa, sistemas orgánicos redundantes y tejido muscular capaz de soportar impactos que pulverizarían a la mayoría de las especies. Medía 2 metros y pesaba 145 kilos de puro músculo y hueso genéticamente superiores. Mi piel era gruesa, casi como una coraza, con una armadura natural que cubría mis hombros, pecho y espalda. Había sobrevivido a combates con guerreros cratanos, había sufrido quemaduras de plasma que habrían matado a un Thician, y una vez salí ileso de un accidente de transbordador que dejó al transbordador en peores condiciones que a mí. Y este humano diminuto, frágil y de piel suave, se suponía que iba a hacerme daño. La sola idea era ridícula, y eso fue exactamente lo que hice. Me reí largo y tendido, sin ser consciente en absoluto de mi inminente perdición. Muy bien, Teniente Torres, anuncié asegurándome de que mi voz llegara a todos los rincones de la sala de entrenamiento. Así es como funciona esto.
Tienes un golpe libre donde quieras. No bloquearé, no esquivaré, no me moveré en absoluto. Me quedaré aquí de pie y dejaré que demuestres el legendario poderío de la humanidad. Más risas entre el público. Ahora estaba jugando con ellos, alimentándome de su energía como un artista en el escenario. Kira entró en el ring, girando los hombros una vez y luego el cuello. Ya ni siquiera me miraba. Solo seguía una especie de rutina previa al combate como si realmente importara. Señor, dijo, con voz tranquila pero clara, creo que debería reconsiderarlo. ¿Crees que debería reconsiderarlo? Repetí, sonriendo tanto que me dolía la cara. ¡Qué adorable! ¿En serio? Pero verás, el caso es que soy belriano. ¿Sabes lo que eso significa? Ella no respondió, solo siguió estirándose y girando las muñecas en círculos lentos. Significa, continué, porque al parecer aún no me había humillado lo suficiente, que mi densidad ósea es aproximadamente 4 veces mayor que la de un humano. Mi piel es lo suficientemente gruesa como para detener la mayoría de las armas blancas. Tengo refuerzos de cartílago en todas las articulaciones principales, y mi umbral del dolor es tan alto que una vez terminé un turno con una costilla rota y ni siquiera me di cuenta hasta que me hicieron un escáner médico 3 días después. Impresionante, dijo Kira con tono neutro, sin mirarme. Así que, como ves, continué, abriendo aún más los brazos, no hay literalmente nada que puedas hacer para hacerme daño. No es arrogancia, teniente. Es solo biología, física, realidad. Pero puedes intentarlo, con fines educativos. Krell estaba prácticamente doblado por la risa. Oh, esto es perfecto, Tharks. Eres un magnífico bastardo. Es el mejor entretenimiento que hemos tenido en siglos. ¿Deberíamos hacer esto más interesante? Grité a la multitud. ¿Alguien quiere apostar a si el humano puede siquiera hacerme parpadear? Las cubiertas de observación estallaron. Los créditos comenzaron a cambiar de manos inmediatamente. Oí que se gritaban probabilidades de 20-1. Ella no deja marca. 50 créditos a que él ni siquiera lo siente. Apuesto 100 a que seguirá riéndose después de que ella le golpee. Miré a Kira, que por fin había dejado de estirarse y ahora estaba allí de pie, a unos 2 metros de mí, con las manos a los lados, mirándome con esos ojos analíticos. Última oportunidad para echarte atrás, le dije generosamente. No hay vergüenza en admitir que te han superado. Bueno, quizá un poco, pero intentaré no sacarlo a colación más de una vez al día durante el resto de tu carrera, dijo ella, inspirando lentamente por la nariz y exhalando por la boca. Luego habló con una voz absolutamente tranquila, casi amable. Señor, con el debido respeto, usted realmente no quiere que haga esto. Oh, pero yo sí que quiero, respondí riendo. Vamos, teniente, un puñetazo. Dale con todo lo que tengas. Canaliza toda esa determinación y coraje humanos y cualquier otra cosa por la que supuestamente sois famosos. Golpéame aquí. Golpeé mi placa pectoral con un dedo enorme y el sonido resonó en la sala como un tambor. Haz que valga la pena, añadí, porque aparentemente no había tentado lo suficiente al destino. Porque esta es tu única oportunidad de decir que le diste un golpe a Tharks, el indestructible. La multitud ahora coreaba. Hazlo, hazlo, hazlo. Kira cerró los ojos por un momento y juraría que la oí susurrar algo que sonó como «perdóname». Pero no podía estar seguro con todo ese ruido. Luego abrió los ojos, me miró directamente y dijo 5 palabras que deberían haberme hecho salir corriendo y gritando del ring. Muy bien entonces, será su funeral, señor. Y yo, Tharks, el indestructible, Tharks el poderoso, Tharks, el rey absoluto de las malas decisiones, echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. ¿Mi funeral? Jadeé. Oh, eso es genial. Eso es perfecto. ¿Lo ha oído todo el mundo? El humano cree que este es mi funeral. Krell estaba literalmente llorando de risa. Las lágrimas le corrían por la cara. Kira solo negó lentamente con la cabeza. Dio 2 pasos hacia adelante y se preparó. Y yo, todavía riéndome, todavía completamente convencido de mi propia invencibilidad, me quedé allí con los brazos abiertos y el pecho al descubierto,
listo para demostrar a toda la galaxia por qué los humanos nunca serían más que una novedad en la seguridad galáctica. Las últimas palabras famosas, ¿verdad? Sí, las últimas palabras famosas. Aquí está lo que nadie te cuenta sobre los humanos. Probablemente porque la mayoría de las especies no sobreviven lo suficiente como para informar. Cuando se mueven con determinación, cuando se comprometen con una acción, no hay vacilación, ni energía desperdiciada, ni florituras innecesarias, solo una ejecución pura, eficiente y aterradora. Kira desplazó su peso hacia el pie trasero, deslizando el pie derecho unos 15 centímetros hacia atrás. Levantó la mano izquierda, no en forma de puño, sino abierta, como si estuviera midiendo la distancia. La mano derecha la echó hacia atrás, cerca de la cadera, con los dedos cerrados en el puño más apretado que había visto nunca. Los nudillos se le pusieron blancos por la tensión. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber hecho saltar todas las alarmas en mi cabeza, sonando como una alerta de evacuación en toda la estación. Su respiración cambió, lenta, controlada. Inspiraba por la nariz, aguantaba exactamente 2 segundos y luego exhalaba por la boca con un sonido tan fuerte que podía oírlo incluso por encima del ruido de la multitud. No estaba nerviosa, no estaba enfadada, ni siquiera estaba especialmente emocionada por ello. Estaba completamente concentrada, totalmente concentrada, concentrada de forma profesional. Toda la sala de entrenamiento se quedó en silencio. Incluso los espectadores más ruidosos dejaron de animar porque algo en la postura de Kira, algo en su forma de moverse, transmitía un peligro que trascendía las especies y el lenguaje. Entonces se movió. Llevo 15 ciclos en combate. He luchado contra oponentes más rápidos que yo, más fuertes que yo, con más experiencia que yo. He visto a los berserkers de Krathen cargar, a los asesinos de Thesia atacar, a los guerreros hexodanos ejecutar patrones de ataque que deberían ser físicamente imposibles. Nada, y me refiero a absolutamente nada, me preparó para la rapidez con la que se movía Kira Torres. Su pie trasero se plantó, sus caderas giraron, su hombro se impulsó hacia adelante y todo el peso de su cuerpo se transfirió a su puño derecho como si fuera un arma cinética que acababa de fijar su objetivo. No hubo preparación, ni señales, ni advertencias, solo una aceleración explosiva instantánea. Su puño golpeó mi placa pectoral justo en el centro, donde había estado tocando momentos antes. Y el sonido que siguió no fue un golpe sordo, ni una bofetada, ni ningún ruido que pudiera provenir del impacto de la carne contra la carne. Fue un crujido, agudo, fuerte, definitivo, como una viga de soporte estructural que se rompe bajo demasiado peso. Y entonces llegó el dolor. Oh, antepasados, oh, misericordioso vacío, el dolor. Ya sabes, es esa sensación cuando te golpeas el dedo del pie con fuerza y durante una fracción de segundo todo tu sistema nervioso se vuelve loco. Ahora multiplícalo por 1000 y extiéndelo por toda la cavidad torácica. Sentí como mi esternón se flexionaba hacia adentro, algo que no debería ser posible con Belry y la densidad ósea. Sentí cómo se comprimía el cartílago, cómo se desplazaban las costillas y algo en lo más profundo de mi pecho. Probablemente algo importante que pasó de su posición normal a un lugar donde definitivamente no debería estar. El tiempo hizo algo extraño. Todo se ralentizó. Podía ver el puño de Kira todavía presionando contra mi pecho, su brazo completamente extendido, todo su cuerpo detrás del golpe. Podía ver su rostro, todavía tranquilo, todavía sereno, con quizás solo un atisbo de «te lo dije» en sus ojos. Pude ver a la multitud en las cubiertas de observación, con sus expresiones congeladas en diversas etapas de conmoción e incredulidad. Pude ver la cara de Krell, sus 4 ojos más abiertos de lo que creía físicamente posible, su boca abierta en un grito que aún no había llegado a mis oídos. Y entonces el tiempo volvió a su velocidad normal y caí. No tropecé, no me tambaleé, caí. Mis piernas dejaron de funcionar como si alguien hubiera cortado la energía de mi mitad inferior. Caí hacia atrás,
con mi 145 kil de fisiología belriana supuestamente superior, y golpeé el suelo amortiguador con tanta fuerza que toda la plataforma se sacudió. El impacto expulsó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Intenté respirar y no conseguí nada. Lo intenté de nuevo y seguía sin conseguir nada. Mi pecho no se expandía, no se movía. Era como si alguien hubiera aparcado una lanzadera sobre mi caja torácica y la hubiera dejado allí. Miré al techo, jadeando como un pez, y a través de mi visión, que se estrechaba rápidamente, pude ver a Kira de pie junto a mí, sacudiendo su mano derecha como si acabara de golpear algo duro, lo cual, para ser justos, debería reconsiderar, señor, dijo en voz baja. Y creo que eso fue lo último que oí antes de que empezaran los gritos. No mis gritos, claro está. No podía gritar, no podía respirar, no podía hacer nada excepto quedarme allí tumbado y contemplar todas las decisiones vitales que me habían llevado a ese momento. No, los gritos provenían de Krell, que había saltado al ring y ahora estaba arrodillado a mi lado, con sus enormes manos suspendidas sobre mi pecho como si quisiera ayudar, pero no supiera qué hacer. Gracias. Piensa si puedes oírme. Parpadeé, sobre todo porque no parpadear no era una opción, pero Krell lo tomó como una buena señal. Médicos, médicos, necesitamos un equipo médico en la sala de entrenamiento ahora mismo, gritó por su comunicador, con la voz quebrada por el pánico. Vogue también estaba ahora en el ring, con las escamas enrojecidas por la alarma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho ella? Solo ha sido un puñetazo. Solo ha sido un puñetazo. Atrás. Dejadle espacio, ordenó Kira, utilizando dos de sus extremidades para apartar a la multitud de reclutas que se estaba congregando. Sus antenas estaban pegadas a la cabeza, un signo de estrés extremo en los exodanos. Berlex emitía rápidos destellos de luz roja, el equivalente eteriano a maldecir. A través de mi visión difusa, podía ver las cubiertas de observación en completo silencio. Cientos de seres, docenas de especies, todos mirando hacia el ring con expresiones de absoluta conmoción. Los créditos cambiaban de manos, pero nadie parecía contento por haber ganado sus apuestas. Parecían asustados. El equipo médico llegó en menos de un minuto. 3 médicos de CESES con una camilla flotante y suficiente equipo de emergencia como para abastecer a un pequeño hospital. La médica jefe, una mujer llamada Shrix, me echó un vistazo y de inmediato comenzó a dar órdenes. Kit de traumatología, ahora. Traed el hueso y que alguien me diga qué demonios ha pasado aquí. Ella le dio un puñetazo, dijo Krell débilmente, señalando a Kira, que estaba de pie en silencio al borde del ring, más preocupada por su mano que por mí. Solo una vez y cayó. La Shri miró a Kira, luego a mí y luego de nuevo a Kira. Ella le dio un puñetazo. ¿Esa humana le dio un puñetazo? Sí. Nacido confirmado, dijo con voz hueca. Un golpe, justo en el centro. No se ha movido desde entonces. Crix me pasó un escáner médico por el pecho y vi cómo su expresión pasaba de preocupación profesional a alarma absoluta. Tiene el esternón fracturado en 3 lugares. 2 costillas rotas. Contusiones internas en toda la cavidad torácica y el pulmón derecho parcialmente colapsado. Las cubiertas de observación estallaron en ruido, conmoción, incredulidad y algunas risas dispersas que sonaban más histéricas que divertidas. Krell parecía que iba a vomitar. Pero, pero él es belriano. Estamos hechos para recibir golpes. Estamos hechos para aguantar. Al parecer, no los golpes de los humanos, respondió Trix con severidad, inyectándome algo en el cuello que hizo que el dolor disminuyera hasta ser simplemente agonizante en lugar de completamente insoportable. Lo subieron con cuidado a la camilla y alguien me explicó cómo un humano había podido causarle tanto daño con un solo golpe. Mientras me subían a la camilla flotante, logré girar la cabeza lo suficiente para ver a Kira una vez más. Ella me miró a los ojos y yo esperaba ver triunfo o satisfacción, o tal vez incluso ira. En cambio, solo parecía cansada y decepcionada, como si yo hubiera suspendido una prueba que no sabía que estaba haciendo. Se lo advertí, señor,
dijo en voz baja mientras me llevaban junto a ella hacia la enfermería. Y lo peor de todo, es que tenía razón. Me había advertido y yo, en mi infinita arrogancia, no había escuchado ni una sola palabra. La enfermería de la Estación 17 estaba diseñada para atender a todas las especies de la Fuerza de Seguridad Galáctica, lo que significaba que tenía camas que iban desde cápsulas microscópicas para los centilianos hasta enormes camas para seres 3 veces más grandes que yo. Me pusieron en una unidad de recuperación belriana estándar, una cama reforzada con escáneres médicos integrados y un campo de privacidad que deseaba desesperadamente que fuera insonorizado, porque podía oír todo lo que sucedía en el resto de la sala. Y lo que oía eran risas. Muchas, muchas risas. ¿Has oído a alguien susurrar en voz alta desde la unidad de al lado, a juzgar por el sonido de la voz? Tharks ha sido noqueado por un humano. Un puñetazo y ha quedado inconsciente. No puede ser. Otra voz respondió. Thorax. El mismo Thorax que una vez recibió un disparo de rifle de plasma y siguió luchando. El mismo. Al parecer, ahora está allí con el esternón fracturado y un pulmón colapsado por culpa de una humana que pesa quizá la mitad que él. Más risas. Cerré los ojos y deseé que la inconsciencia me volviera a llevar, pero la medicación para el dolor era demasiado buena. Me vi obligado a ser plenamente consciente de cada humillante segundo de aquello. La doctora Crix apareció junto a mi cama, con su rostro escamoso, mostrando una expresión de preocupación profesional mezclada con lo que sospeché que era diversión reprimida. Sostenía una tableta de datos y negaba lentamente con la cabeza. Bueno, Tharks, dijo, con voz cuidadosamente neutra, has logrado algo que nunca había visto en mis 20 ciclos de práctica médica. Me has hecho reconsiderar todo lo que creía saber sobre la fisiología humana. ¿Cómo de grave es? Logré graznar. Tenía el pecho envuelto en vendajes regenerativos y respirar seguía siendo como si alguien me apuñalara con cuchillos calientes, pero al menos podía respirar. Tienes 3 fracturas en el esternón, 2 costillas rotas, contusiones internas graves, un pulmón parcialmente colapsado y daños en el cartílago que rodea la cavidad torácica. Recitó, leyendo su tableta. Vas a estar aquí al menos 4 semanas mientras el hueso se suelta, y después tendrás que hacer tareas ligeras durante otras 6 semanas. 10 semanas. 10 semanas de recuperación por un puñetazo. Un solo puñetazo. No lo entiendo, dije, y odié lo débil que sonaba mi voz. Soy belcriano. Estamos hechos para soportar impactos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo? Chuck acercó una silla y se sentó, colocando su tableta en el regazo. Eso es exactamente lo que me pregunté yo, así que investigué un poco, consulté la base de datos humana, leí su historia evolutiva, analicé su estructura anatómica y, voy a ser sincera contigo, hemos estado catastróficamente equivocados con respecto a los humanos. Tocó su tableta de datos y apareció una pantalla holográfica sobre mi cama, que mostraba una imagen giratoria de un esqueleto humano junto a uno belcriano. Mira esto, dijo, señalando los huesos humanos. La densidad ósea humana no solo es comparable a la nuestra. De hecho, es mayor en ciertas áreas clave, concretamente en los huesos de los brazos y las piernas. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, lo que me dolió, así que dejé de hacerlo. Por la gravedad, explicó Sear. La Tierra tiene una gravedad superficial de 9,8 milímetros al cuadrado. Eso no parece mucho hasta que te das cuenta de que la mayoría de los planetas habitables de la galaxia, incluido nuestro mundo natal, tienen una media de entre 7 y 8 humanos que evolucionaron bajo una exposición constante a una fuerza gravitatoria entre un 20 y un 30% mayor que la nuestra. El holograma hizo zoom sobre los huesos del brazo humano. Cada día de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, los humanos están esencialmente haciendo entrenamiento de fuerza con solo existir. Sus huesos se adaptaron volviéndose más densos, más fuertes y más resistentes a las fracturas por estrés. Su tejido muscular desarrolló mayores concentraciones de fibras de contracción rápida para realizar movimientos explosivos. Sus tendones y ligamentos se volvieron más elásticos para soportar transferencias de fuerza repentinas.
Me quedé mirando el holograma, sintiendo cómo mi visión del mundo se desmoronaba con cada palabra. Pero parecen tan frágiles, protesté débilmente. Parecen frágiles porque son pequeños y carecen de armadura externa, corrigió Sri. Pero eso es esencialmente camuflaje. Su integridad estructural real es fenomenal. Piénsalo. Tharks. La Tierra es un mundo mortal. Variaciones extremas de temperatura, patrones climáticos violentos, depredadores agresivos, alta gravedad, y los humanos no solo sobrevivieron allí, sino que prosperaron. Se convirtieron en los depredadores más importantes de un planeta que intentaba matarlos activamente todos los días. Ella mostró otra imagen, esta vez de la estructura muscular humana. La teniente Torres tiene formación militar, lo que significa que ha pasado años, posiblemente toda su vida adulta, acondicionando su cuerpo más allá de los parámetros humanos normales. Practica algo llamado artes marciales, sistemas de combate que se han perfeccionado a lo largo de miles de años específicamente para maximizar el daño infligido y minimizar el gasto de energía. El holograma mostraba una repetición a cámara lenta que alguien había grabado aparentemente del puñetazo de Kira. Observé con horrorizada fascinación cómo todo su cuerpo se movía en perfecta sincronización. Todos los grupos musculares contribuían al golpe, y la transferencia de peso era tan eficiente que no se desperdiciaba ni un gramo de fuerza. Cuando te golpeó, continuó Crick, generó aproximadamente 1.200 libras de fuerza concentradas en un área de aproximadamente 2 pulgadas cuadradas. Eso equivale a ser golpeado por un vehículo pequeño que viaja a velocidad moderada. Tu esternón no tuvo ninguna oportunidad. 200 libras, repetía aturdido. ¿Cómo es eso posible? Ella pesa tal vez 130 libras empapada. Apalancamiento, técnica, eficiencia muscular y densidad ósea, enumeró Crix. Los humanos pueden no ser la especie más grande, ni la más rápida, ni la más fuerte en términos de potencia bruta. Pero cuando se tiene en cuenta su relación fuerza-peso, su resistencia, su tolerancia al dolor y su capacidad para aprender y adaptar técnicas de combate, son en realidad una de las especies más peligrosas en el combate cuerpo a cuerpo. Simplemente no lo sabíamos porque estábamos demasiado ocupados riéndonos de lo pequeños que eran. Ese golpe fue más fuerte que el puñetazo de Kira, y yo no creía que nada pudiera golpear más fuerte que eso. Hay más, añadió Crix, y su tono sugería que no me iba a gustar lo que venía a continuación. Me puse en contacto con el Mando Militar de la Tierra para obtener más información sobre la Teniente Torres en concreto. ¿Quieres saber cuál es su especialidad? No quería saberlo. De verdad que no quería saberlo, pero asentí de todos modos porque, al parecer, disfrutaba sufriendo. Instrucción en combate cuerpo a cuerpo, dijo Sirri con voz monótona. Es una experta certificada en combate cuerpo a cuerpo con especialización en múltiples disciplinas de lucha. Antes de alistarse como voluntaria en la seguridad galáctica, pasó 5 años entrenando a otros soldados humanos en el arte de la lucha. Desafiaste a una luchadora profesional para que te golpeara, Tharks. Una profesional. Mi orgullo, que ya se había hecho añicos, de alguna manera se rompió aún más en pedazos aún más pequeños. Desde la unidad de al lado volví a oír la risa. Oye, Tharks, he oído que la humana te preguntó si estabas seguro. ¿Es cierto? ¿De verdad te advirtió y aún así dejaste que te golpeara? La risa estalló en toda la enfermería. No era una risa cruel, exactamente, pero tampoco era comprensiva. Más bien el tipo de risa que se reserva para alguien que ignoró una señal de advertencia claramente marcada y se metió directamente en el problema exacto sobre el que advertía la señal. Sí, respondí débilmente, porque no tenía sentido mentir. Me advirtió varias veces. Más risas, esta vez más fuertes. Se unió una nueva voz, un hexodan de algún lugar al otro lado de la sala. ¿Qué dijo? Y tú recuerdas, dijo. De verdad que no quieres que haga esto, respondí, sintiendo cada palabra como otro clavo en el ataúd de mi reputación. ¿Y qué le dijiste?
insistió el imán artesanal. Cerré los ojos. Dije, hazlo lo mejor que puedas. Toda la enfermería se echó a reír. Incluso Crix luchaba por mantener su compostura profesional. Sus escamas cambiaban de color de una manera que sugería una diversión apenas contenida. A ver si lo entiendo, dijo el Hexodan entre risas. Una especialista en combate humana entrenada te advirtió que no dejaras que te golpeara, y tu respuesta fue animarla a que te golpeara tan fuerte como pudiera. Sí, admití, deseando que se formara espontáneamente un agujero negro que me tragara por completo. Y entonces te quedaste allí, con los brazos abiertos, sin defenderte en absoluto. Sí, y ella te derribó de un solo puñetazo. Sí, grité, lo que me dolió tremendamente en el pecho y me hizo arrepentirme inmediatamente de haber gritado. Las risas continuaron durante 5 minutos seguidos. Incluso cuando Shrix finalmente consiguió que los demás pacientes volvieran a descansar en silencio, todavía podía oír risitas ocasionales y susurros que relataban mi monumental estupidez. Shrix me dio una palmada en el hombro con cuidado, evitando las zonas lesionadas. Intenta descansar un poco, Tharks. El huesero necesita tiempo para trabajar, y tú necesitas tiempo para curarte, tanto física como, sospecho, emocionalmente. Mi carrera ha terminado, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Se detuvo en la entrada de mi unidad. Tu carrera no ha terminado. Pero tu reputación como alguien que subestima a los humanos, sí, esa definitivamente ha muerto. Junto con cualquier credibilidad que tuvieras como oficial de entrenamiento que toma buenas decisiones. Se marchó y me quedé solo con mis pensamientos, mi dolor y los sonidos lejanos de la lección de humildad más cara de la galaxia resonando en la enfermería. En algún lugar de esta estación, Kira Torres probablemente continuaba con su entrenamiento, completamente imperturbable por el hecho de haber hospitalizado a un oficial superior con un solo puñetazo. Y yo estaba aquí tumbado, envuelto en vendajes, escuchando a mis colegas reírse a mi costa, comprendiendo por fin lo que probablemente todos los humanos sabían desde el momento en que pisaron esta estación. No teníamos ni idea de a qué nos enfrentábamos, ninguna en absoluto. 10 semanas, 10 semanas enteras de recuperación, fisioterapia y escuchando a cada persona de la estación 17 recordarme mi colosal fracaso. El hueso se había soldado, mi esternón estaba curado, mis costillas volvían a estar sólidas y mi pulmón funcionaba a pleno rendimiento. Pero mi profesionalidad seguía destrozada en aproximadamente 10 millones de pequeños pedazos esparcidos por toda la estación. Mi primer día de vuelta al trabajo, entré en la sala de reuniones de seguridad y toda la sala se quedó en silencio. No era el silencio respetuoso al que estaba acostumbrado, el tipo de silencio que decía, Tharks está aquí, prestad todos atención. No, era el silencio que se produce justo antes de que todo el mundo se eche a reír, que es exactamente lo que ocurrió 3 segundos después. Tharks, bienvenido de nuevo, exclamó Krell, con una sonrisa tan amplia que pensé que se le iba a partir la cara. ¿Cómo está el pecho? ¿Todavía le duele? ¿Necesita que le consigamos alguna protección por si se encuentra con algún humano peligroso? La sala estalló en carcajadas. Incluso el comandante Vexus, que se suponía que debía mantener el orden, tuvo que apartar la mirada para ocultar su sonrisa. Muy bien, tranquilos, dijo Vexus, aunque no parecía especialmente interesado en calmar a nadie. Tox se ha recuperado y vuelve al servicio activo. Todos estamos muy contentos de tenerlo de vuelta. ¿Lo asignamos a sectores inhumanos? Preguntó alguien desde el fondo. Más risas. O tal vez deberíamos asignarle la tarea de archivar informes, sugirió otra voz. Ya sabes, trabajo de oficina seguro, nada que requiera que esté cerca de alguien que pueda golpearlo. Lo acepté todo en silencio porque, ¿qué más podías hacer? Me había ganado cada broma, cada burla, cada gramo de humillación. Había sido arrogante, desdeñoso y estúpido, y la galaxia se estaba asegurando de que nunca lo olvidara. Lo que lo empeoraba, mucho más, era que Kira Torres se había convertido en una leyenda. Mientras yo yacía en la enfermería compadeciéndome de mí mismo,
Ella aparentemente había continuado entrenando, sobresaliendo en cada ejercicio y evaluación, y demostrando rápidamente que golpearme hasta dejarme inconsciente no había sido una casualidad. Era rápida, hábil, disciplinada y terriblemente competente. En 3 semanas, el mando reconoció su potencial y la trasladó a un programa de entrenamiento avanzado. En 6 semanas, la habían convertido en instructora asistente de combate. Cuando volví al servicio, la teniente Kira Torres impartía clases de combate cuerpo a cuerpo a reclutas de todas las especies, y sus sesiones se habían convertido en los programas de entrenamiento más populares, más concurridos y más respetados de toda la estación. Todo el mundo quería aprender de la humana que había derribado a un belcriano de un solo puñetazo. Y aquí es donde el universo decidió que aún no me había humillado lo suficiente. El comandante Vexus dijo, después de que terminara la reunión y todos los demás se hubieran marchado, todavía riéndose, vas a ser reasignado. Se me encogió el corazón. ¿A dónde, señor? A la división de entrenamiento de combate, respondió, y vi cómo se le temblaba la comisura de los labios. Ayudará en el acondicionamiento de los reclutas y deberá asistir a todas las sesiones de desarrollo de instructores. ¿A todas?, pregunté, aunque ya sabía por dónde iba. A todas, confirmó, incluidos los cursos de combate cuerpo a cuerpo impartidos por la teniente Torres. Considérelo parte de su rehabilitación y quizás una oportunidad educativa. Así fue como 3 días después me encontré en la sala de entrenamiento, donde todo había salido tan catastróficamente mal, rodeado de 2 docenas de reclutas de diversas especies, esperando a que comenzara la clase. Kira entró puntualmente, vestida con el uniforme de entrenamiento estándar, con el pelo recogido en ese mismo moño eficiente, y completamente a gusto en una sala llena de seres que le doblaban en tamaño. Cuando me vio de pie, incómodo, en la última fila, su expresión no cambió, pero juraría que vi algo brillar en sus ojos. Quizás diversión o lástima. Buenos días a todos, dijo, con una voz que resonó claramente en la sala. Hoy vamos a repasar los fundamentos del apalancamiento y la multiplicación de la fuerza en el combate cuerpo a cuerpo. El principio fundamental es sencillo. El tamaño y la fuerza importan, pero la técnica y la precisión importan más. Me miró directamente cuando dijo eso y varios reclutas se volvieron para mirarme también. Algunos se rieron. Antes de empezar, Kira continuó. Quiero abordar un tema. Algunos de ustedes habrán oído hablar de un incidente que ocurrió en este mismo ring hace varias semanas. Un incidente en el que estuvimos involucrados una oficial superior y yo. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en ella, luego en mí y luego de nuevo en ella. Ese incidente, dijo con cautela, no es algo de lo que me sienta orgullosa. Lesioné a un compañero oficial, alguien de mayor rango que yo, y lo hice delante de un público. Esa no es la forma en que los profesionales deben manejar los desacuerdos o los desafíos. Espera, ¿realmente se estaba disculpando por defenderse después de que yo insistiera, exigiera que me golpeara? Sin embargo, continuó, y su voz se volvió más firme. También fue una valiosa lección para todos los involucrados sobre las suposiciones, sobre respetar las capacidades independientemente de la apariencia y sobre los peligros de subestimar a alguien por su especie, tamaño o procedencia. Caminó hasta el centro del ring, el mismo lugar donde yo había estado tan seguro de mí mismo, tan estúpidamente, hacía unas semanas. En esta clase aprenderán que el combate no se trata de ser el más grande o el más fuerte, dijo. Se trata de ser el más inteligente, el más preparado y el más adaptable. Esas lecciones se aplican independientemente de si eres belriano, crothen, tesiano, humano o cualquier otra cosa. Entonces hizo algo que no esperaba. Me miró directamente y me hizo un gesto para que me acercara. Oficial Tharks, ¿podría acompañarme al ring, por favor? Mi sangre se heló. Todos los reclutas del salón se volvieron para mirarme. Podía ver la expectación en sus rostros, la ansiosa expectativa de que estaban a punto de presenciar la segunda ronda de mi humillación pública. Pero avancé de todos modos, porque ¿qué otra opción tenía?
Entré en el ring y me quedé frente a Kira, que me miró con la misma expresión tranquila y analítica. Oficial Tharks, dijo formalmente, en voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Quiero disculparme por las lesiones que le causé. No era mi intención, y debería haber rechazado su desafío en lugar de aceptarlo. La sala estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón. Respiré hondo y por primera vez en 10 semanas dejé a un lado mi orgullo por completo y dije la verdad. Teniente Torres, dije con voz firme, no tiene nada de qué disculparse. Me advirtió varias veces. Ignoré esas advertencias porque era arrogante y desdeñosa. Usted se defendió cuando la desafié e hizo exactamente lo que le pedí que hiciera. La culpa fue totalmente mía y soy yo quien debe disculparse con usted y con todos los humanos a los que me burlé y subestimé. Me equivoqué. Completamente, totalmente, vergonzosamente equivocada. Por un momento, Kira se limitó a mirarme. Luego extendió la mano. Un gesto humano que había aprendido que significaba paz, acuerdo, respeto mutuo. Tomé su mano con cuidado, mucho cuidado, y la estreché suavemente. Los reclutas aplaudieron, no burlonamente, sino con sinceridad. Incluso algunos de los espectadores de la plataforma de observación, porque por supuesto que había espectadores en la plataforma de observación, se unieron a ellos. Gracias, señor, dijo Kira en voz baja, y luego más alto. Muy bien, todos. Pongámonos a trabajar. Formad parejas. Vamos a practicar técnicas básicas de defensa. Volví a mi sitio en la última fila y pasé las siguientes 2 horas aprendiendo más sobre combate de una humana de 1,65 que lo que había aprendido en 15 ciclos de entrenamiento, supuestamente de élite. 3 meses después, sigo aquí, sigo en servicio, sigo entrenando. Mi pecho se ha curado por completo, aunque me duele cuando cambia la presión de la estación. Sin embargo, mi reputación nunca se recuperará por completo, y lo he aceptado. Ahora me llaman mandíbula de cristal, lo cual ni siquiera es anatómicamente correcto, ya que ella me golpeó en el pecho. No en la mandíbula, pero la precisión nunca ha sido una prioridad para los apodos. Krell sigue sacando el tema al menos una vez a la semana. El comandante Vexus tiene una foto mía inconsciente en el ring como fondo de pantalla en su escritorio. Y todos los nuevos reclutas que llegan a la estación 17 acaban escuchando la historia del oficial Valkyria que retó a un humano a golpearlo y obtuvo exactamente lo que pidió. Pero esto es lo que aprendí. Lo que realmente aprendí de todo esto es que los humanos son peligrosos. No de la forma que pensábamos, no de la forma simple y directa en que un Crafton es peligroso o un Thesian es peligroso. Son peligrosos porque son adaptables, implacables y terriblemente eficientes. Vienen de un mundo que pasó millones de años tratando de matarlos. Y en lugar de morir, aprendieron, evolucionaron y lo conquistaron. Son pequeños, sí, pero sus huesos son más densos que los nuestros. Parecen débiles, claro, pero la eficiencia de sus músculos es fenomenal. Parecen frágiles, sin duda, pero su tolerancia al dolor y su resistencia harían llorar de envidia a la mayoría de las especies. Y lo más importante, lo más crítico, es que cuando un guerrero humano te mira a los ojos y te advierte que no hagas algo, cuando te dice con claridad y calma que realmente no te conviene seguir con tu plan de acción actual, le escuchas porque no está fanfarroneando. Nunca fanfarronean. Solo intentan salvarte de ti mismo. Aprendí esa lección por las malas. Tumbado en el suelo de una sala de entrenamiento con el esternón destrozado y los pulmones colapsados, mirando al techo mientras un humano que era la mitad de mi tamaño se colocaba sobre mí y me decía, te lo dije, la mejor lección que he aprendido nunca. La lección más cara, más dolorosa y más humillante que he aprendido nunca. Pero la mejor. Así que, si sacas alguna conclusión de esta historia, que sea esta. Respet a los humanos. A todos. A cada uno de ellos. Porque ese humano pequeño, tranquilo y educado que está a tu lado puede ser un especialista en combate capaz de convertir tu estructura ósea en un rompecabezas con un solo puñetazo. Y si te advierten de algo,
Por el amor de todo lo sagrado en la galaxia, hazles caso. Confía en mí. Soy Tharks, antes conocido como Tharks el Indestructible, ahora conocido como Mandíbula de Cristal. Y tengo las facturas médicas que lo demuestran. No cometas mi error. Simplemente no lo hagas.